A todos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de webconferencia correspondiente a la fase número 4. En esta sesión vamos a hablar un poco de las generalidades que se deben desarrollar en la actividad y dar algunas explicaciones generales de las instalaciones que debemos hacer en esta sesión para cumplir con el objetivo propuesto. Voy a compartir pantalla para que veamos entonces nuestra guía. ¿Estamos viendo la guía? Sí, señora. Perfecto. Bien, entonces vamos a verla al detalle para que no nos quede duda de qué debemos hacer en esta entrega. Esta entrega corresponde a la fase 4, administración y gestión de la base de datos relacional. Este es un trabajo o un tipo de actividad colaborativo que tiene una ponderación de 90 puntos. Esta actividad inició el 23 de octubre y finaliza el martes 12 de noviembre, para que tengamos en cuenta estas fechas y que no se nos pasen los entregables de acuerdo a las especificaciones que tenemos. Con esta actividad se espera conseguir los siguientes resultados de aprendizaje: reconocer los sistemas para la administración y gestión de base de datos a través de los cuales se realiza el mantenimiento, el almacenamiento, la protección y el uso de información. ¿En qué consiste la actividad? Bien, como primer punto debemos retomar este problema que venimos trabajando desde el inicio del momento intermedio. Aquí en la guía, y para que no se confundan, lo que estamos haciendo es recordando ese problema, y a partir del problema y de las actividades que hemos desarrollado en estas fases previas, debemos entonces iniciar nuestro trabajo en esta actividad. Recordemos que en las frases previas tenemos el modelo propuesto para la solución del problema. Tenemos eh, pues ya la implementación como tal de ese modelo, es decir, los scripts que tenemos o elaboramos en la fase anterior. Y con esos scripts, entonces podemos empezar a trabajar, teniendo en cuenta que esos scripts están elaborados en MySQL y que tenemos nuestra base de datos ya implementada en MySQL. Bien, ese es el punto de partida para esta actividad. Entonces, teniendo en cuenta esto, empezamos a trabajar con otro servidor de base de datos. Este servidor se denomina Postgres o Postgres SQL. Este es un servidor de base de datos muy utilizado, que tiene, digamos que un nivel de manejo, manipulación, gestión de las bases de datos muy importante dentro de la comunidad de desarrolladores de software, y que es importante que ustedes reconozcan y entiendan. Hoy en día, o digamos que Postgres es similar o va de la, digamos que a nivel de competencia igual a Oracle, obviamente llevando las proporciones, porque Oracle pues es un servidor de base de datos sumamente robusto, que tiene pues un margen de utilización a nivel de la comunidad de desarrolladores muy alto, pero con una gran desventaja, y es que el costo también es elevado. Por lo tanto, la comunidad académica surge con este nuevo gestor que es Postgres, y empieza entonces a desarrollar bajo la misma dinámica de utilización de datos, em, cada uno de sus componentes siendo un gran competidor en el mercado. Entonces,
Con esto los contextualizo para decirles, bueno, si ustedes utilizan Postgres, pues en el momento en que entren al mercado a utilizar Oracle, les va a ser muy similar. Es muy allegado, aunque con sus variantes. Y pues Postgres también se asemeja o tiene, pues por supuesto, toda la gestión de base de datos que tiene MySQL, que es el gestor con el que venimos trabajando, que es de otra casa, que es de otros desarrolladores, que lamentablemente pues ya hoy en día MySQL se elevó y al elevarse pues en algunos casos las licencias piden algún pago. Bien, ya contextualizados de esta manera, pues tengo que decirles que tenemos muchos gestores de base de datos relacionales. La intención es que nosotros como desarrolladores entendamos, comprendamos y construyamos scripts de tipo estándar SQL. Al ser estándar SQL, va a correr en cualquiera de nuestros gestores de base de datos. Ese es el objetivo de este ejercicio. Mostrar que evidentemente, si yo construí un script en MySQL de manera estándar, por supuesto, ese script va a correr en Postgres y en los diferentes gestores de base de datos relacionales sin ningún inconveniente. ¿Qué sucede si yo hice uso de Workbench para construir mi modelo de datos y a partir de él genero el script? Como ustedes se dan cuenta o se han podido dar cuenta durante sus ejercicios, en el momento en que yo construyo o genero un script de MySQL, él me construye ciertas sentencias que no he visto dentro del estándar de SQL. Pues, disculpe que la Entonces, interrumpa. sí, señora. Varios compañeros, no sé qué sucedió ahí ayer, pero al momento de crear la reunión, se crearon como dos. Entonces me estoy dando cuenta que hay como 6 compañeros en otra reunión que se supone que es esta, para ver si no Ah, sé, si dejamos un mensaje, o bueno, voy a hacer yo eso, me voy a salir de aquí, entro a la otra y les digo que es en la otra. te agradezco No sé si muchísimo. va. Sí, claro que sí. Te agradezco que me apoyes en eso. Bien, mientras ingresan nuestros compañeros que están en, en el otro enlace, les voy a seguir comentando sobre estos gestores. Como les mencionaba, al crear su script en MySQL, este genera ciertas sentencias que no están dentro del estándar de SQL y al no estar en el estándar, si yo me traigo el script para otro gestor de base de datos, es posible que se generen errores. ¿Por qué? Porque este gestor no interpreta esas instrucciones propias de MySQL, en el caso en que ya venimos trabajando, eso nos sucederá en Postgres. Bien, entonces por eso es importante que siempre trabajemos con el estándar de SQL. ¿Listo? Bien. Entonces hablemos de nuestra instalación de Postgres. La guía nos dice que debemos hacer la instalación del servidor de base de datos Postgres y de PGAdmin. ¿Qué es el PGAdmin? El PGAdmin es una interfaz que me permite conectarme con mi servidor de base de datos, así como, eh, digamos que en su justa proporción, lo hace Workbench con MySQL. ¿Bien? Entonces, veamos las indicaciones para poder hacer esta instalación. Dice, descargue el instalador de la página principal. Ustedes ingresan a este enlace. Voy a ingresar para validar que efectivamente esté funcionando. Ejecute el instalador teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Entonces ingresamos acá. Esta es la página de descarga. Ustedes eligen el sistema operativo de su máquina.
la gran mayoría tienen Windows, entonces seleccionan Windows y aquí les va a aparecer la indicación para que descarguen su instalador. Pueden hacerlo con binarios o pueden hacerlo con eh, el, el repositorio que tiene ya, pues Postgres, que en este caso es un GitHub. ¿Listo? Entonces ingresan allí, ustedes descargan su instalador y una vez lo descarguen, entonces les van a aparecer las ayudas de instalación. Dentro de la guía se ha incluido elementos que son fundamentales para la instalación y que deben tenerse en cuenta en el momento en que ustedes estén haciendo el proceso respectivo. Entonces, en el momento que ustedes ejecutan el instalador, van a tener estas ventanitas en donde les va a preguntar cuáles son los componentes que desean instalar. Deben tener seleccionados el servidor de Postgres, el pgadmin, el Stack Builder y la línea de comandos o las herramientas de comando para Postgres. Seguido de ello, ustedes le dan siguiente y viene un elemento muy importante y es el registro de la contraseña de administrador. Recuerdan que cuando hicieron la instalación de MySQL, tuvieron también este proceso y debieron haber registrado en algún lugar la clave de administrador. Aquí sucede exactamente igual. Entonces ustedes van a registrar una contraseña, que será la contraseña de acceso a nuestro servidor de base de datos. Una vez realizado este proceso, ustedes dan siguiente y se ejecuta el proceso de instalación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿No? No sé si, Tutora, señora, ¿no nos podría pues como mostrar bien cómo se haría la descarga? Es la que pues yo soy, descarga. sí, es que yo Ujú. estoy aquí tratando pues descargarla de una vez, pero me sale diferente a lo que usted me mostró ahí. ¿De verdad? Bueno, voy a hacer la búsqueda acá. Descargas. Volvemos acá. Windows, si es tu sistema operativo, lo seleccionas. Yo le la primera de arriba, Ah, acá en el GitHub, no, el más arribita. más arriba. Espérate. Ay, me salió. ¿O ¿Cuál? cuál? Se le da a installer, el que usted dice. ¿Este? Sí, Ah, bueno, aquí cuando tú entraste a ese enlace, me devuelvo, sí. descargar instaladores. ¿Qué sucede acá? Aquí te va a mostrar las diferentes versiones que están disponibles para descarga, Ujú, ¿sí? sí. Si tú quieres hacerlo con la versión que yo tengo, yo estoy con la versión 16.4, entonces vienes acá a Windows y le das descargar. ¿Listo? Vale. Y acá pues ya inicia el proceso de descarga. Aquí lo está descargando. Eso debería suceder en tu máquina. Listo. Muchísimas gracias. ¿Listo? Bien. Listo. Aquí en este caso tienes el ejecutable que está descargando y Ujú, con ese ejecutable ya iniciamos entonces el proceso de instalación. listo. ¿Listo? Listo. Bien. Muchas gracias. Ok. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna, profe. ¿No? Marisela, ¿sí pudiste hacerle el llamado a los que estaban en la otra sala? Sí, profe, ya están algunos aquí, pero siguen, como los que van llegando, siguen haciendo lo mismo. No sé si de pronto usted podría eliminar esa reunión que está allí.
para que Yo solo la, quede la que estamos. yo la Es que en realidad cancelé creo que y en aparece realidad creo que cancelada. se quedaron, es que creo, no, pues a mí me habían salido 3 al principio. Sí, Aún es ahí que, en el calendario sigue saliendo la otra. bueno, yo cancelé la reunión es porque sí se replicó, la cancelé y en los correos debería aparecer cancelada. Pero bueno, quien no pueda ingresar, de todas maneras tiene disponible la grabación. Bien, continuemos entonces con el proceso que llevamos con respecto a nuestro servidor Postgres. Bien, una vez que tenemos instalado nuestro Postgres, aquí nos dice, bueno, ¿qué tiene que hacer? Crear una base de datos con el mismo nombre de la base de datos creada en MySQL, pero le voy a adicionar el prefijo PGS, que es Postgres. Entonces, por ejemplo, el nombre de mi base de datos es base de datos y mi nueva base de datos se debe llamar PGS base de datos. Retome los scripts de creación e inserción de datos elaborados en la fase anterior y ejecútelos en el servidor. Bien, voy entonces a mostrarles, voy a cambiar de pantalla y les voy a mostrar nuestro Postgres para que veamos qué es lo que tenemos que hacer. Listo. ¿Están viendo pantalla? En este momento les estoy proyectando el PGAdmin. Señora, Sí, mi profe. Perfecto. Listo. Entonces acá ustedes lo que van a ver es esta parte de servidores. Ustedes lo amplían y aquí, como les mencionaba, les debe aparecer el Postgres con la versión que han instalado. En mi caso, yo instalé el Postgres 16 y aquí me van a aparecer las bases de datos. A ustedes les debe aparecer vacío. Yo aquí tengo pues algunas bases de datos por ejercicios de clase. Y una vez que estén ustedes aquí, le dicen crear la base de datos. ¿Listo? Entonces, la guía me dice, debe crear una base de datos con el mismo nombre con el que la creó en MySQL, pero con el prefijo PGS. Entonces, yo voy a crearla. Yo voy a decir que se llama ejercicio clase. ¿Listo? Y salvamos. Listo. Entonces a ustedes ya les debe aparecer la base de datos que crearon. ¿Listo? Y aquí, en esta partecita de esquemas, es donde les va a aparecer las tablas. En este momento no hemos creado ninguna tabla. Entonces me dice mi guía que debe retomar el script que viene trabajando de MySQL. Entonces ustedes pueden crear el script, viene acá, se deben dar cuenta que efectivamente se esté conectando a la base de datos que ustedes acaban de crear. Eso lo ven en la pestaña superior, la que les estoy señalando. ¿Listo? En ese caso, aquí ustedes ven que ya viene la definición y la creación de la base de datos. Y a partir de acá, ustedes traen el script que venía con MySQL. Voy a compartir toda la pantalla para que vean lo que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces venimos acá. Estoy en el script. Venimos, no puedo compartir toda la pantalla que se me bloquea el equipo. Mm, ya. ¿Me están escuchando? Sí, mi profe. Sí, señora. señora, Me disculpo porque tengo el equipo bloqueado. No, Teams no es la mejor herramienta para trabajar con estos servidores, por eso se bloquea.
No contaba con ello. Veremos a ver si logro desbloquear el equipo. Mientras tanto, mientras este señor se desbloquea, les cuento un poquito cómo está configurado el Postgres con la pantalla que tengo disponible. Entonces, ustedes aquí tienen la base de datos que se encuentra activa. Yo puedo tener activas Pues, varias a mí bases me de sale datos. la pantalla oscura. Sí, ya está procesando el desbloqueo. Regálenme un segundito. Mm, No, mis niños, se me bloqueó el equipo. Ay, no. Mm, Bien, por favor me validan si alguno de ustedes puede pausar la grabación. No deja, mi profe. No deja ¿No? pausa. No. Bueno, creo que ya se desbloqueó. Denme un segundo. Ah, bueno, creo que ya listo. Voy entonces solamente a compartir una pantalla, un documento, porque si no se me bloquea el equipo. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos entonces con Postgres, aunque permítanme, yo valido porque el servidor se me cayó. Bueno, segundo, por favor. Ya, listo. Mm, Si no me va a molestar la comunicación. ¿Me confirman si pueden ver pantalla? Está cargando, mi profe. Ahí ya. ¿Ya la ven? Me dicen cuando la pueden ver. Sí, mi profe. Sí se ve. Listo, perfecto. Listo. Entonces, la intención era mostrarles cómo me traigo el script desde MySQL, pero lamentablemente, pues, por la cantidad de cosas que tengo abiertas, más el Teams, se me bloquea. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es traer su script, copiarlo, pegarlo. Yo, mm, acá está. Yo tengo acá un ejemplo de un script con el que, si lo recuerdan, con el que veníamos trabajando en la clase anterior. Y esto es la creación de las tablas. ¿Listo? Y aquí voy a mostrarles a ustedes uno a uno cómo puedo ir. Ustedes lo pueden ejecutar por completo o lo pueden crear uno a uno. Aquí ya me creó mi tabla, alumnos, lo valido en la base de datos. Aquí donde dice tablas, perdón, lo refrescamos antes. Esquemas, viene acá tablas y no me quiere mostrar todavía. Bueno, vayamos corriendo lo demás. Aquí me dice que modificó la tabla correctamente. Aquí tengo mi tabla de cursos y aquí tengo una tabla de inscripciones
Aquí me dice que no existe el esquema ejercicio. Bueno, este era uno de los ingredientes que quería mostrarles a ustedes de lo que es traer mi script desde MySQL a Postgres. Resulta que yo creé en Postgres mi base de datos como ejercicio, ¿no? Entonces él aquí no la puede interpretar. Entonces, ¿qué hago? Hago los ajustes y las modificaciones del caso, lo corro y me dice que corrió con éxito. Y aquí un ejemplo de inserción de datos. Y acá me dice que pudo correr con éxito. ¿Listo? Ahora acá, para validarlo, porque es que el gráfico está, mi entorno gráfico no me quiere mostrar. Entonces yo le puedo decir aquí, corro esto acá, para que ustedes vean que efectivamente está. Yo le hago un select, una consultica, asterisco, from cursos, para que me muestre que efectivamente tengo el resultado. ¿Listo? Y aquí tengo los datos de esta tabla. Cuando a ustedes les esté funcionando, yo sé que les va a funcionar bien. Lo que pasa es que por el inconveniente con el bloqueo no los visualizan acá, pero les voy a mostrar otra base de datos en donde ustedes pueden ver sus tablas aquí en sus esquemas y deben ver algo similar a esto. ¿Listo? Nuestra base de datos se llama PGS ejercicio de clase. Vamos a ver si ya se recuperó. Y tenemos nuestras tablas y no quiere soltar todavía. Bueno, pero la intención es que ustedes vean sus tablas acá, una vez corran el script y que continúen con el ejercicio que está solicitando la guía. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría por favor repetir ahí en la parte donde le salió el error para ver qué fue lo que corrigió, por favor? Ah, ok, claro que sí. Mi script anterior voy a traerlo de MySQL y lo voy a reemplazar en este. Cuando yo creo en MySQL mi tabla de inscripciones, aquí yo le estoy dando la especificación de en qué base de datos se encuentra la tabla a la que estoy haciendo referencia para mi llave foránea. Mi base de datos se llama ejercicio en MySQL, pero aquí yo estoy trabajando con otra base de datos, por lo tanto, voy a correrlo acá. Él me dice que hay un error. Bueno, inscripciones ya existen. Voy a cambiarle acá. Un momento, la voy a cambiar por esta. Y si yo la ejecuto, me dice, ay, error, no existe. No, es que se me bloquean algunas cosas acá. No existe el esquema ejercicio. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros vemos en la construcción del script a la hora de crear esta tabla de inscripciones cuando estoy haciendo la referencia a mi llave foránea? Ese fue el error que corregí. ¿Listo? Entonces lo que hago es eliminar el esquema, hacer el ajuste que corresponda y luego ejecutas el script normalmente. Aquí la puedo correr y me dice que se ha creado con éxito. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señora, gracias. Perfecto. Listo. ¿Alguna pregunta sobre Postgres y lo que deben hacer aquí? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo trabajar la interfaz gráfica? ¿No? Listo. Entonces pasemos a el siguiente ítem de nuestra guía.
Voy a compartirles entonces la guía. Listo. Me dice aquí ya entonces hice el numeral 3. ¿Listo? Ahora vamos con el numeral 4 de la guía. Dice, instale la herramienta de administración de base de datos DBeaver siguiendo las siguientes indicaciones. Bien, entonces aquí ya hicimos la instalación de un servidor de base de datos. Hasta este punto, nosotros tenemos en nuestras máquinas instalados dos servidores de base de datos. Uno que es MySQL y otro que es Postgres. En MySQL tengo la base de datos creada y en Postgres la acabamos de crear. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar con una herramienta de administración de base de datos. Esta herramienta de administración de base de datos en particular es muy interesante, muy versátil, es poderosa, tiene grandes posibilidades para el manejo de diferentes bases de datos relacionales y no relacionales, pero por ahora solamente vamos a hablar de las relacionales. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los pasos de instalación. Ustedes se van a la página principal de descargue. Voy a hacer el mismo ejercicio. Espérame, acá. Aquí está para validar que efectivamente el instalador esté. Y aquí lo que ustedes tienen que hacer es validar con cuál versión quieren trabajar. Pero aquí tienen ustedes el instalador, le dan clic y descarga. ¿Listo? Este es supremamente sencillo. ¿Listo? Bien, hacen la instalación también es supremamente sencilla. Lo único que tienen que hacer es el siguiente, regular de un instalador de un paquete de MySQL, de Windows, disculpen. Y una vez ejecutado el instalador, entonces ya tenemos instaladas en máquina MySQL, Postgres y DBeaver. ¿Listo? Tenemos esas tres herramientas y vamos a trabajar con esos dos servidores de base de datos, MySQL y Postgres, y vamos a trabajar ahora con nuestro administrador de base de datos. Veamos qué nos dice la guía y miramos cómo realizamos el ejercicio ahora en la herramienta. Dice, desde la herramienta de Beaver realice dos conexiones, una para la base de datos MySQL y otra para Postgres. Ya miramos cómo se hace en la herramienta. Desde la herramienta Beaver, o sea que ya nosotros empezamos a trabajar solamente desde Beaver. Realice la modificación de la estructura de dos tablas de la base de datos generada en MySQL mediante SQL. Documente el proceso y registre las respectivas evidencias. Aquí quiero hacer una aclaración. En su trabajo deben aparecer las evidencias de cada proceso, pero en estas evidencias debe registrarse que efectivamente es la máquina del estudiante, ¿ok? O sea, de alguna manera se debe evidenciar que es Marcela, que es Jefferson, que es Camilo, en las imágenes que ustedes registren como evidencias del proceso. ¿Listo? Esta es una aclaración muy importante para garantizar que se tiene efectivamente el proceso en sus máquinas. ¿Listo? Entonces, en el punto 6 me está diciendo, realiza una modificación de la estructura de dos tablas, las que ustedes quieran, generada en MySQL. ¿Listo? Y el séptimo dice, desde la herramienta de Beaver, realice las siguientes operaciones sobre la base de datos generada en Postgres. ¿Listo? Entonces, inserte dos registros en las tablas, los que ustedes quieran, modifiquen los datos de al menos 4 registros de una tabla, la tabla que ustedes deseen, y realice dos consultas en donde se involucren al menos 3 tablas dentro de cada consulta. ¿Listo? Estos son ejercicios que ya hemos hecho, que ustedes comprenden
pero que lo estamos haciendo desde una herramienta de administración de base de datos externa al servidor de base de datos. ¿Listo? Bien, entonces voy ahora a compartirles dbeaver. Se los voy a presentar. Bien, listo. ¿Están viendo pantalla? Sí, señora. Listo. Bien, perfecto. Este es una herramienta de administración de base de datos que permite conectarse a las bases de datos que queramos. Entonces, nos vamos a conectar a la de MySQL. ¿Listo? ¿Cómo hago? Vengo acá al menú, en base de datos, le digo nueva conexión. Y como pueden ver ustedes, aquí me aparece todo un pool de bases de datos que hay en el mercado. ¿Esto qué significa? Que a través de dbeaver yo me puedo conectar a servidores de base de datos como Postgres, SQLite, DB2, MariaDB, MySQL, Oracle, SQL Server. Bueno, este es el ramillete de base de datos que están en el mercado y hay muchas más. Nosotros apenas estamos familiarizándonos con Postgres y con MySQL. ¿Listo? Entonces voy a decir que me voy a conectar a la de MySQL. Le doy siguiente y aquí me dice, bueno, ¿cuál es el servidor? Todos estamos con localhost. Aquí debo colocar el nombre de la base de datos. Mi base de datos se llama ejercicio. ¿Listo? Y aquí están los datos de autenticación, es decir, cómo me voy a conectar yo al servidor MySQL. El nombre de usuario que yo tengo en mi instalación, ¿sí, Marisela? ¿Estás levantando la mano? ¿Hay algún inconveniente si no ponemos el nombre de la base de datos? Porque estoy viendo que esto se parece como a Navigat. Sí hay inconveniente porque entonces no le estás diciendo a dónde conectarse. Esto se conecta a una base de datos. O sea, No lo no las muestra confundas. todas. No, solo Ah, ok, vale, vale, una gracias. solita. Y aquí viene la contraseña del servidor. ¿Listo? La que ustedes crearon en el momento de la instalación. Listo, lo que viene aquí pues ya son los datos por defecto. Espero que ustedes no hayan modificado nada dentro de, o en el momento de la instalación, porque si lo hacen pues sí tendríamos que hacer la modificación aquí en el cliente. Le doy finalizar y me aparece aquí mi base de datos. Si se dieron cuenta le doy clic y ya estoy conectada. Entro aquí a Database y aquí te respondo la pregunta, Marisela. Me trae las bases de datos que yo tengo en MySQL, pero la que está activa es esta base de datos ejercicio. ¿Listo? Y aquí yo ya puedo empezar a trabajar lo que yo desee. Aquí entonces me dice cuáles son las propiedades de mi base de datos. Espero que el diagrama, a ver si lo genera. Me genera el diagrama, todo lo que ya venimos trabajando con MySQL. ¿Listo? Y acá entonces lo que vamos a hacer es decir que voy a hacer un SQL. Si lo ven acá en la parte superior, voy a hacer un script SQL. Y aquí en su script SQL realizan, desarrollan los ejercicios que están solicitando la guía de actividades sobre la base de datos ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, mi profe. Está ¿No? claro. Un momento. Listo. No, Perfecto. profe. Bien, eso para el caso de MySQL. Ahora, para el caso de Postgres, yo ya hice acá la conexión. La hacemos de la misma manera. Les voy a mostrar un caso que sé que va a suceder. No, perdón, que espero que no suceda. Disculpe. Entonces, me voy a conectar a Postgres. Aquí escriben ustedes el nombre de su base de datos. El nombre de mi base de datos es Postgres.
aquí colocan ustedes la contraseña. Bien, perdón, la base de datos que yo creé ahorita fue, estoy mirando, discúlpenme un segundo, se llama PGS Ejercicio Clase. Entonces se llama PGS Ejercicio Clase. ¿Listo? Y aquí entonces le doy la contraseña a la hora de la contraseña con la que yo creé mi usuario, mi superusuario a la hora de la instalación. Entonces yo voy a colocar esto. Le doy finalizar y aquí me aparece la otra base de datos. Abro y acá entonces ya me aparece en mis esquemas las tablas que creé. ¿Listo? Y de igual manera, ustedes aquí le dicen editor y crean el script. ¿Listo? ¿Cómo lo diferencian? Que aquí en el script aparece el nombre de la base de datos y aquí en este script aparece el nombre de la base de datos. ¿Listo? Voy a hacer otro ejercicio de conexión para el caso en el que me sucedan algún tipo de inconveniente. Entonces, yo aquí le voy a poner la clave y aquí se conectó. Sí, esperen, cierro acá un momento. Y acá tengo mi Postgres 2. Voy a entrar y miren lo que sucede. ¿Quién me dice cuál es el error? Al poner la contraseña del usuario. Exactamente. Lo que me está diciendo aquí es que el password que usted ingresó para conectarse a la base de datos no es correcto. O sea, hay un error de autenticación. En ese caso, entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, me equivoqué en... ¿Sí, Marisela? Esa contraseña que se agrega ahí es la que nosotros creamos en Beaver o es la de las bases de datos de Postgres y las de MySQL. Es de la base de datos de Postgres y la de MySQL. Es lo que te está pidiendo aquí para Ok. conectarse. Bien, entonces acá en Postgres me dice editar la conexión y aquí puedo nuevamente ingresar la clave o los datos necesarios para esa conexión. Entonces ingreso. En el momento en que tú trates de ingresar, si vuelve y te aparece este error, es porque definitivamente o has olvidado la clave o tienes algún problema para la conexión. ¿Qué recomiendo? Suprimir la conexión e iniciarla nuevamente. ¿Listo? Entonces ingresas, nueva conexión en Postgres. Permítanme, yo reviso en Postgres qué otra base de datos tengo para mostrarles otra conexión a otra base de datos. Ejemplo 1. Ejemplo. Listo. E ingreso acá. Digo, listo. Y aquí ya sé que está conectado porque me muestra las bases de datos y los esquemas. Listo. Ingreso acá y aquí me van a aparecer las tablas que tengo en este ejercicio que fue el que les mostré anteriormente en Postgres. Y listo. Y ya aquí con sus scripts, entonces ustedes ya pueden empezar a trabajar. Voy a mostrarles que efectivamente esto funciona. Trabajemos con PG ejercicio. Les voy a mostrar a ustedes qué tablas tengo acá. Tengo alumnos. Aquí puedo ver las columnas, el ID, el nombre, correo y dirección. Hagamos una más pequeñita. Curso, este. Entonces yo le digo insert into, ¿cómo se llama? Cursos. En cursos, si se dan cuenta aquí, les está ayudando. Valores. Y me dice que lo primero que yo ingreso es un ID. Le voy a poner
2, coma, un nombre de curso, pongámosle física 2 y el otro, el número de créditos. Entonces, física tiene 3 créditos. Dámosle eso. Y acá, pues, todas las sentencias que ustedes quieran. ¿Qué hacen aquí? Aquí está el botoncito de ejecutar. Ejecutan y aquí me dice que lo inserta. Validemos que efectivamente tenemos esos datos con otro sentencia SQL para que me muestre qué tengo acá. Ah, bueno, digámosle aquí que me lo muestre en otra pantalla y entonces acá tengo 2 registros en mi tabla cursos. ¿Listo? Una que es cálculo diferencial, que es con la que venía en el script cuando la creamos en Postgres, si lo recuerdan, y este que acabo de crear aquí en mi script para inserción de datos. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre ejecutarlo así y ejecutarlo así? Que cada vez que ustedes hagan una consultica o una ejecución, van a tener el resultado en una pestaña diferente. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe, por el momento no. Listo, perfecto. Bien. Como se dan cuenta, esta actividad es muy sencilla, es solo de cuidado, cuidado en la instalación. Recuerden que aquí ya tenemos 2 instalaciones adicionales y con esta actividad, entonces, ya conocemos 2 servidores de base de datos relacionales diferentes y una herramienta para administración de cualquier tipo de base de datos. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, pregunta, algo que quieran que aclaremos? ¿Nada? ¿Todo quedó claro? Excelente. Bien, entonces solo queda que avancen en el desarrollo de la actividad y pues que registren sus aportes en el foro. Estaré muy atenta a cualquier inquietud, alguna novedad que tengan. Una gran recomendación es aprovechen hacer las instalaciones con tiempo, de manera que si se les llega a presentar algún tipo de inconveniente, puedan recibir el apoyo para resolverlo de manera oportuna. ¿De acuerdo? Bien, Perfecto, sí, señores. señora. Marisela, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta actividad también es un trabajo en grupo, en el caso de que se llegue a presentar que ninguno de los compañeros del resto de grupo eh, vayan, presenten o se comuniquen para realizar la tarea individual, ¿hay algún número de inserciones como lo hicimos con la actividad anterior que usted decía que debían ser 15 o 15, así fuera uno o fuéramos todos los del grupo? No, no, solamente lo trabajamos como aparece en la guía. Con ese número, espérame, yo lo valido para no equivocarme. Estamos pidiendo en la guía que las operaciones sean inserción de 2 registros en al menos 2 tablas. ¿M? Modificar datos de al menos 4 registros y realizar 2 consultas en donde estén involucradas al menos 3 tablas. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que cumplir. Si lo haces así sea de manera individual o de manera colaborativa. Hay que aclarar que de manera colaborativa, pues hay que evidenciar que cada uno de los integrantes de, el equipo de trabajo realizó la instalación respectiva en en sus equipos. Y lo del ingreso que se va a realizar, también lo debemos evidenciar o El ingreso, perdóname, no te entendí. usted sabe que se van a trabajar unas inserciones, Ah, ok. que si se va, Insertar datos.
¿Sí? ¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí, señora, que si eso lo debemos evidenciar por cada uno que las haga o simplemente van a ser las dos de todo el grupo. Ah, solamente 2 de todo el grupo, no hay ningún inconveniente. Pero como lo mencioné Ok. anteriormente, sí debe registrarse la evidencia de que cada uno de los miembros del equipo realizó la instalación de Postgres, de dbeaver y la conexión a las 2 bases de datos, la de MySQL y la de Postgres. ¿Listo? Bien, señores. Entonces, ha sido un gusto de nuevo acompañarlos en este espacio. Estaré muy atenta a resolver cualquier inquietud o novedad que se presente durante el desarrollo del ejercicio y, por supuesto, estoy atenta a sus aportes en los foros. Muchas gracias, profe. Bueno, feliz noche Sí, para profe, que todos. descanse. Gracias, profe.